Bienvenidos a Diálogos sobre la identificación de recursos estratégicos y críticos de materias primas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre materias críticas terrestres y marinas. Para ello contamos con Martín González, coordinador del Grupo de Metalogenia de la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos. Buenos días. Buenos días. En segundo lugar tenemos a Daniel Oliveira, coordinador del Grupo de Expertos en Recursos Minerales de EUGeoService. Buenos días. Y tenemos a Javier González, que es coordinador del Grupo de Investigación de Geología aplicada a recursos marinos y de medios extremos del Instituto Geológico y Minero de España, CSIC. Buenos días. Buenos días. Empezamos las preguntas. ¿Me podríais explicar qué son las materias críticas y dónde se encuentran, por favor? Martín, empezamos contigo. Bueno, el concepto está destinado al conjunto de materias primas minerales que tienen un rol muy importante en las industrias esencialmente tecnológicas, pero también en industrias que son importantes para los países y cuyo suministro está en riesgo o no se puede asegurar. Eso implica que cada país o cada región tenga su propia lista de minerales críticos porque tiene sus propias necesidades de materias primas, ¿no? Pero el concepto en líneas generales lo que intenta resaltar es eso de materias primas minerales importantes para la industria cuyo suministro está en riesgo. ¿Dónde se encuentran ese tipo de materias primas? Bueno, en depósitos minerales, tanto en los sectores continentales como en los fondos marinos o inclusive en los relaves de antiguas minas. Muchas gracias. Daniel, ¿cuál es tu contribución? Yeah, so I'm going to switch to English if you don't mind, because I'm more comfortable with it. But I'd like to add that critical raw materials are also those for which there is not a substitute, or a substitute cannot be found for a specific raw material. And in terms of the different types of critical raw materials, obviously they are found in different geological environments. You will have affinities for the metals, maybe in mostly VMS deposits, which are deposits which my friend Javier is very familiar with. And then obviously there are also those deposits that are found in specific land-based environments. And so the idea to sort of define in 1 minute where the critical raw materials are is extremely difficult. But maybe I can just give you an example from a volcanogenic massive sulfide, where we are all used to them producing cassiterite, which is tin, copper or zinc. But associated with these three main metals are accessory metals like indium, germanium, selenium. And this is something that has to be obviously studied at great depth and obviously set about in a systematic way. So you cannot just do it haphazardly. Thank you very much. What about you, Javier? Bueno, pues yo voy a hablar en español para contribuir y completar lo que mis colegas han mostrado. Sí tengo que decir que las listas de materias críticas se actualizan. Por ejemplo, en la Unión Europea las actualizamos cada 3 años. En estos momentos estamos a punto de actualizar la siguiente lista de materias primas críticas. La anterior incluye 30 elementos o 30 materias y sí que hay que destacar que en los minerales submarinos, por ejemplo, pues se concentran algunas de estas de una forma muy importante, ¿no? Por ejemplo, las costras de hierro manganeso son muy ricas en cobalto, también en tierras raras, por ejemplo en platino, que son elementos que están muy demandados por la industria de altas tecnologías, como han comentado Daniel y Martín. Y, por ejemplo, los nódulos polimetálicos contienen cobre y níquel, además de manganeso. Entonces, bueno, pues son materias primas críticas y estratégicas que son muy demandadas por la industria y lo van a ser más en el futuro.
Y de estas materias primas que me hablas, marinas, ¿cuáles son las facilidades y las desventajas de su explotación? Bueno, en este sentido hay que decir que hay una serie de facilidades. Hay que decir primero que la minería de gran profundidad todavía no se ha iniciado y por tanto hay que hacer una serie de experimentación previa para conocer los riesgos medioambientales. Es decir, los riesgos medioambientales deben ser evaluados y por tanto de entrada es una desventaja puesto que tenemos que tener un principio precautorio, que es decir, no podemos abrir una mina submarina hasta saber qué efectos puede generar en el ecosistema, en la columna de agua y en la salud humana. Pero hay una serie de ventajas. Las ventajas, por ejemplo, pueden ser, aparte de lo que os he comentado, la concentración elevadísima de algunos elementos. Por ejemplo, el cobalto está en torno al 90% de las reservas que existen en la Tierra están concentradas en los fondos marinos, o el manganeso también en un orden muy similar. Pero otras ventajas son que, por ejemplo, no hay que desplazar poblaciones. Por ejemplo, cuando se abre una mina en tierra firme, a veces hay que desplazar a la población porque está ocupando una zona que va a ser minada. O, por ejemplo, se puede explotar zonas boscosas en las que hay que talar un bosque o una selva o una zona con un ecosistema singular. También una de las ventajas es que los fondos marinos, los depósitos minerales que actualmente conocemos, están en la superficie, con lo cual no requieren grandes excavaciones como algunas minas en tierra firme, y otra que tampoco generan drenajes ácidos, que son muy contaminantes. Pero existen otras desventajas, como he comentado, que están ligadas al medio ambiente y que tenemos que evaluar previamente a realizar cualquier mina. Por tanto, insisto en el principio precautorio, el acceso también a los recursos a gran profundidad es difícil, hay que desarrollar una tecnología muy sofisticada y bueno, pues estas son algunos de los factores que influyen en la minería submarina. Muchas gracias, Javier. También me gustaría preguntarte, ¿cómo gestionamos los pasivos ambientales mineros para gestionar nuevas fuentes de recursos? Yeah, I should perhaps start by saying that the mine waste sector of the critical raw materials is probably the least studied in Europe. This is mainly due to the fact that governments do not want to acknowledge that they have a problem on their doorstep. This was the previous thought process. Nowadays, they don't have a problem on their doorstep, they have a future mine on their doorstep. And so what we need to do in Europe is really to study these wastes and reevaluate them as new sources of raw materials. One of the things that we are doing in the project Geological Service for Europe and in Portugal in particular, because Portugal, as you know, has a rich mining history, but it has a history that really, apart from 2 or 3 mines going right now, it stopped in the 1960s. So from the 1960s, we have a series of mine wastes that have not really been studied. We've come up with a simple solution to study this because technology has also helped by bringing along cheaper materials and cheaper ways of analyzing this. So we have recently purchased a drone. And what we do with these mine wastes here, we devise a flight path for the drone to cover all the mine waste. Once we fly this mine waste, we take all the pictures, all the photographs taken from above, we join them all together and create an orthophoto map. From this orthophoto map, we then collate that information with surface mapping criteria that we have, so that we know the thicknesses of the different types of mine wastes, etc., etc. And from that, we use portable XRF pistols to analyze selected samples to give a homogeneous picture of the mine waste, and then from that, recalculate not only grades, but also tonnages. Now, this is something that is really cheap to do. It requires perhaps the most expensive part could be a supercomputer to join all the pictures and to process them. And it's an answer to a new source of critical or strategic raw materials in Europe.
Great, really interesting. I continue with you, Daniel. Me gustaría que me comentaras cuál es el estado del arte del conocimiento de estos recursos que tenemos tanto a nivel marino como terrestre. Well, I think the state of the art varies from place to place. We have areas where, for example, the seabed, where if you saw yesterday's conference, you will have known that so many square kilometers have now been mapped in detail, but there's gaps in between specific areas. And obviously this is a result of the cost of doing a systematic mapping exercise all over. And that it is the same on land resources as well, because in the land we have researchers that are working in specific parts that are already known, for example, brownfields areas. But what happens in greenfields areas? We haven't done any work, or we've done very little work to go into those areas. So my answer would say it varies, and there's still a lot to do. What about you, Javier? Bien, estoy de acuerdo con Daniel en lo que dice que hay un conocimiento, por ejemplo, en Europa hay un conocimiento extenso, pero hace falta aumentar el conocimiento. En cuestión de recursos marinos hace falta todavía mucha investigación, mucha exploración de áreas donde hay gaps de información, donde hay información a lo mejor muy antigua y hay que actualizarla, hay que obtener nuevos datos químicos, geofísicos, de mapeo sistemático de los fondos marinos. Y por supuesto sería muy interesante trasladar estas metodologías y aprender de las metodologías de América Latina para poder ampliar ese conocimiento en el continente americano. ¿Qué opinas tú, Martín? Bueno, en el caso de Latinoamérica, tiene Latinoamérica una tradición minera que durante varios años y actualmente, ¿no? Y eso ha permitido de que sea un continente que tiene bastante información, pero de un grupo de metales, ¿no? Los metales base, los metales preciosos y metales usados en la industria pesada, ¿no? Hierro, aluminio, cobre, plomo, zinc. También es una región que hace ya varias décadas está trabajando en la cartografía geológica, los recursos minerales. Por lo tanto, hay un conocimiento de base a escala de continente y por supuesto en yacimientos y en depósitos minerales que están sobre tierra, sobre el continente, que es muy importante y que nos permite, digamos, conocer y evaluar nuestro potencial. Pero resulta que con esto de los minerales críticos, aparecen en esa lista todo un grupo de minerales, principalmente los utilizados en la industria tecnológica, que no tenían una gran demanda hasta hace unas décadas y ahora sí, y principalmente tienen una gran proyección de demanda futura. Y sobre esos minerales que Latinoamérica tiene que empezar a trabajar en ver a ver cuál es el potencial que tiene, ¿no? Y en ese sentido hay diferentes herramientas para iniciar ese trabajo, lo había mencionado aquí Daniel. La cartografía es una muy buena herramienta y desde AXMI vamos a iniciar un proyecto que es justamente hacer el mapa de minerales críticos de América Latina. En principio para poner en relevancia y homogeneizar la información, toda la información que tenemos sobre muchos de los minerales que son considerados críticos y de los cuales tenemos información, pero también es una manera de ordenarnos y de sumar nuevos datos a toda una serie de minerales que hasta el momento no tenemos tanto conocimiento. Así que... Entiendo. ¿Y cuáles son los retos y las oportunidades en América Latina de este mapeo que me estás mencionando ahora mismo? Yo entiendo que es una gran oportunidad para empezar a trabajar sobre todo una serie de minerales que no teníamos, no estaban en nuestra órbita. Y el reto es grande,
porque siempre que se hacen mapas a escala continental se tiene que trabajar con mucha coordinación. Hay que siempre ponerse de acuerdo en metodologías, en definiciones técnicas, y esencialmente también es un reto poder utilizar herramientas informáticas que no solo nos permitan conocer cómo están distribuidos los depósitos minerales y qué tipo de elemento tiene, sino que nos permita evaluar el potencial. O sea, que después de que el mapa sea una herramienta que nos diga, bueno, en este sector del continente la presencia de tal metal es importante, hay que ir a buscarlo. Hay que invertir dinero para prospectar, para explorar. El fin de un mapa de estas características es ese. Poder ser una herramienta útil para la prospección, para la exploración y también para incrementar la riqueza de nuestro continente. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Eso ha sido todo, caballeros. Les agradezco mucho la participación. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Obrigada, Daniel. De nada. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Les esperamos en el próximo capítulo de Diálogos.